Ayer se produjo algo que para mí es muy emblemático en el ejercicio permanente de la prensa y el poder. La prensa y el poder. Lo que ha ocurrido en este comunicado que hace el Ministerio Público por el tema de la exclusión de la acusación de 52 personas que se benefician a partir de la delación o de esa figura que tiene la justicia brasileña, que es la delación premiada. Aquí el Código Procesal Penal de la República Dominicana también concibe esa salida como una forma de aportar informaciones al Ministerio Público para estructurar un expediente fuerte, sólido en el momento de hacer una acusación. Y estamos hablando del caso Calamar y de la reacción del Ministerio Público frente a lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, muchos medios han criticado el hecho que después de haberse confirmado la historia de que un grupo de ciudadanos estructuró una mafia para defraudar al Estado Dominicano, entonces ese grupo de ciudadanos que admite haber estructurado la operación para estafar al Estado, de buenas a primeras hace un acuerdo con el Ministerio Público y le excluyen del expediente, y en el expediente solo se deja a los políticos, solo se deja a la gente que fueron funcionarios y que son miembros de un partido político. Esa ha sido la crítica de los medios de comunicación. Nosotros nos hemos referido a eso y nadie nos ha contratado, nadie nos ha dicho que tenemos que decir tal cosa, sencillamente, y a veces las cosas deben pasar para que uno pueda contextualizarlo adecuadamente en el tiempo. Lo que está pasando ahora es justamente lo que pasó con Jean Alain y el caso de Brecht. Óigame, para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando. Cuando el caso de Brecht, nosotros decíamos, y todavía al día de hoy lo decimos, no iba a haber casos hasta que los consorciados no comparezcan ante un tribunal, los constructores privados de República Dominicana que construyeron juntos con Odebrecht, mientras ellos no pudieran explicar la sobrevaluación de las obras de Odebrecht y cómo se beneficiaron de eso, hasta que esa gente no sean por lo menos interrogados, lo de Odebrecht es un show. Lo de Odebrecht no iba a pasar de lo que ha sido. Y así terminó siendo. O sea, el tiempo penosamente, lamentablemente, nos dio la razón. Y ese tipo de ejercicio de la comunicación, ese tipo de responsabilidad chocando al poder, no siempre es bueno, el poder no siempre lo tolera. Y yo decía, Jean Alain me decía que yo iba a ver la consecuencia del poder si yo no cambiaba mi discurso con Odebrecht. Yo no lo cambié nunca. Me amenazó de meterme preso. Yo no lo cambié porque yo creía en eso y lo defendí y lo defiendo. En el caso de la especie, en el caso actual, este comunicado de la Procuraduría General de la República es un comunicado amenazador, temerario, que procura afectar la libertad de expresión. O sea, no es cómodo, miren, no es cómodo confrontar el poder en ningún tiempo, ni en el tiempo de Jean Alain, ni en este tiempo. Son cosas difíciles y yo pienso que debimos haber aprendido de lo que pasó. Debimos haber aprendido de cómo se manejó el tema de Jean Alain. Yo recuerdo, por ejemplo, y esto a propósito de la prensa y las críticas que hace a la prensa el Ministerio Público, a lo cual tiene todo el derecho, a lo que no tiene derecho o a lo que no se le puede permitir es a la amenaza, ¿verdad? Porque está diciendo que va a tomar medidas cautelares contra gente que recibe fondos ilícitos para articular campañas de opinión pública. O sea, creo que eso es llegar muy lejos. El Ministerio Público en una ocasión, recuerdo, de Jean Alain, contrató a un experto en opinión pública de Jarabacoa, que le decían el hombre de la mochila. Sí. Ese hombre de la mochilita terminó preso también. Pero igual el Ministerio Público tiene el derecho de contactar y de contratar los servicios de personas, de oficina de comunicación. De hecho, tiene un director, tiene una dirección de comunicación, para hacer saber las cosas que haya que hacer saber en función de una oficina que tiene que divulgar informaciones permanentemente, eso, hacer precisiones sobre cosas que se producen. O sea, tiene derecho la Procuraduría General de la República a hacer ese tipo de cosas en un sistema democrático como el que vive República Dominicana. Hacer lo contrario es evidenciar que estamos entrando a una época de persecución por la opinión de la gente. Por la opinión de la gente. Y no es la opinión de los periodistas, porque los periodistas hablan de cosas que se dan e incluso son o somos los que
exponemos algunas dificultades que pueden darse en el marco de la relación gobierno-gobernados. Nos toca ser los que recogemos las quejas de la gente y las exponemos por televisión, por radio, por prensa escrita, por redes sociales. Entonces, ese es el trabajo de la prensa. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Nosotros venimos cada día a decir cosas, pero no la cosa de nosotros. Yo no tengo que hablar de mi problema personal, ni de lo que me está pasando a mí. Venimos a denunciar los hedores de la sociedad, los incordios de la sociedad, los problemas que se le dan a la gente, como este tipo de cosas. Yo digo, ese comunicado, que yo pienso que tiene todo el derecho el Ministerio Público de decirnos a nosotros, o de explicarnos a nosotros, qué es lo que ha ocurrido, que el Ministerio Público, aprovechando el criterio de oportunidad, ha favorecido a un grupo de ciudadanos que se habrían llevado más de 7.000 millones de pesos y que están devolviendo unos pesos. O sea, ¿por qué razón el Ministerio Público hace ese tipo de cosas? Yo creo que el Ministerio Público debe sentirse en el deber de explicar eso, ¿verdad? Y el comunicado perfectamente lo entiendo a partir de explicar ese tipo de cosas y de reiterar la lucha contra la corrupción. Pero lo que veo muy perjudicial y muy feo en un esquema democrático en el que todos opinan o en el que todos opinamos, es el hecho de advertir, de amenazar a la prensa por el hecho de que algún periodista o alguna oficina de comunicación o algún medio, a lo que tiene perfecto derecho, haya decidido asumir la defensa de algún imputado o de algunos de los imputados. Yo digo, bueno, hay una cantidad de pruebas y hay una cantidad de cosas que se han dicho que yo digo, la he creído. O sea, hay cosas que se han planteado en este caso, en el Calamar, de las que yo me he convencido y por lo que yo espero que haya gente condenada. Yo estoy en ese lado, creo firmemente en eso. Y haberse robado los dineros del Estado en la manera en que se ha producido, tiene que haber una respuesta contundente, adecuada. Ese es mi discurso, esa es mi creencia. Ahora, eso es una cosa. Y lo otro es atropellar los procesos. Nosotros penosamente hemos acudido de nuevo al tema de Trump, que lo mete a 18 meses, y después hablamos, si es inocente no importa, si es culpable no importa. Entonces, ese tipo de cosas es lo que no debería apoyarse, ese tipo de comportamiento es lo que ningún ciudadano responsable de la República Dominicana o del mundo debe ver con indiferencia. Y se ha producido ciertamente en ese derecho sagrado que tienen los acusados, se ha producido la contratación de un lobista norteamericano que ha conseguido incluso que se critique el abuso de las medidas de la prisión como medida de coerción, y eso ha generado respuesta de parte del Ministerio Público. Ciertamente aquí se abusa de la prisión como medida de coerción, le meten 18 meses en lo que investigamos, cómo lo vamos a juzgar, cómo le llevamos el fondo, 18 meses y después hablamos. Entonces, eso es un abuso. Eso se ha venido cometiendo aquí y la gente en ocasiones mira para otro lado y miraba para el otro lado en la administración pasada y ahora seguimos haciendo lo mismo. Yo digo, eso no está bien y la sociedad no va a caminar bien hasta que no se respeten los derechos de los ciudadanos. Inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y hoy lo digo ayer lo decía por los otros, hoy lo digo por esto. Y mañana, si lo puedo decir, lo voy a decir por los otros también. Eso no está bien.